Eres extranjero o extranjera y tienes una condición de estancia en México de visitante por razones humanitarias, de residente temporal estudiante y quieres cambiar tu condición de estancia para tener una mejor condición de estancia y además tienes un vínculo familiar en México, ya sea que tus padres estén en México si eres menor de edad, tienes hijos mexicanos o residentes, tienes esposa o esposo mexicano, mexicana o que ya tiene una residencia o vives en concubinato, en este video te voy a explicar cómo ocurre el cambio de condición de estancia por unidad familiar. Soy tu servidor Ernesto Rizzo, este es un nuevo video de Migrants, acompáñame. Primero vamos a definir qué es este concepto, unidad familiar. Bueno, sabemos que la célula que mueve a las sociedades, que permite la estructuración de una sociedad, es la familia. En México, la ley de migración, su reglamento y los lineamientos migratorios contemplan a la familia como uno de los derechos fundamentales que permite obtener residencias, obtener visas, hacer regularizaciones, hacer cambios de condición de estancia. La unidad familiar se entiende como eso, una célula indivisible que tiene que permanecer junta a lo largo de la vida con los hijos hasta que son mayores de edad, hasta que pueden valerse por sí mismos, por ejemplo. Una célula que no se debe separar y que permite uno de los trámites más importantes en el país, el cambio de condición de estancia. ¿Qué tipo de residencia puede obtenerse a través de un cambio de condición de estancia? Bueno, a lo largo del video vamos a ver distintos tipos de cambio de condición de estancia que dependen del supuesto que se dé. Este supuesto depende de la tarjeta que se tiene y del vínculo que se cumple. Pero normalmente la regla general es que cuando se tiene un hijo mexicano se obtiene residencia permanente. Cuando se tiene pareja en México se obtiene una residencia temporal que luego puede ser residencia permanente. Cuando se tiene un vínculo con un residente temporal, normalmente se obtiene una residencia temporal y cuando se tiene un vínculo con un residente permanente, en consecuencia, vamos a tener una residencia permanente. ¿Desde qué estatus puedes cambiar? Bueno, esta es la parte más interesante. A ver, si tú eres un visitante, estás en México con la calidad de turista, todavía en el tiempo que te otorgaron en el aeropuerto, recuerda que el turista puede ser de 1 hasta 180 días, un mes, 2 meses, 4 meses, dependiendo del ingreso. Un visitante, un turista, puede cambiar a residencia temporal cuando es por matrimonio, puede cambiar a residencia permanente cuando es con hijo o con residente permanente. Un visitante por razones humanitarias, que es la condición de estancia que poseen los solicitantes de refugio, los que todavía están en trámite ante la Comar, pueden hacer el mismo cambio de condición. Un residente temporal que, por ejemplo, ha estado casado 2 años con una persona mexicana, puede cambiar a permanente. Y un residente temporal estudiante puede cambiar a residente temporal por el vínculo familiar de matrimonio, por ejemplo, o bien a residente permanente. Ambas condiciones de residencia permanente, cuando se tiene un hijo mexicano, igual pueden cambiar a residencia permanente. Entonces, los cambios de condición, por regla general, pueden ser desde todos los tipos de condición que se tienen antes de la residencia permanente. ¿Y a qué vas a cambiar? Insisto, como vengo explicando, depende de tu vínculo y del tipo de condición de estancia que tengas. Muchas personas se preguntan si es válido un matrimonio celebrado en el extranjero para hacer un cambio de condición de estancia en México. Y la respuesta es que sí, pero este matrimonio debe estar registrado por el gobierno mexicano. Esto es, si tu matrimonio se celebró en el extranjero, se debe llevar a cabo un trámite de la inscripción de ese matrimonio celebrado en el extranjero por el registro civil mexicano para que tenga validez en México. Por lo tanto, si te casas en el extranjero, es muy importante que traigas contigo el acta de matrimonio debidamente apostillada. Recuerda que la apostille es el documento que le da validez a un documento de un país, en otro país. Y si tu acta de matrimonio está en otro idioma que no sea el español, se tiene que traducir por un perito oficial mexicano para que tenga validez. Misma regla aplica para el concubinato. Si tú tienes una relación de concubinato, debes acreditarla en el extranjero y entrar a México con tu acta de concubinato para registrarla en el registro civil. Lo mismo si tú quieres hacer valer tu concubinato que comenzó en México.
No se valen declaraciones simples y el Instituto Nacional de Migración no siempre acepta, por ejemplo, una declaración ante notario. Debe existir un acta de concubinato ante el registro civil. Hablemos de los requisitos generales para hacer este trámite de cambio de condición de estancia por unidad familiar. La persona que quiera hacer el cambio de condición de estancia debe contar con su pasaporte vigente, el documento que acredita su condición de estancia actual. Recuerda que este trámite no aplica para personas que están en situación irregular. Para eso, ve a ver el video de regularización que publicamos hace tiempo. Un visitante, forma migratoria múltiple. El visitante por razones humanitarias, el residente temporal estudiante, acreditan su condición de estancia con este tipo de documentos. Por lo tanto, es necesario tener un documento vigente. Posteriormente, el documento que acredita el vínculo familiar. Ya dijimos, si se trata de un hijo, pues el acta de nacimiento. Si se trata de un matrimonio, el acta de matrimonio. Y si es por concubinato, debe haber acta de concubinato. Recuerda siempre la regla general. Si son documentos del extranjero, deben estar debidamente apostillados y traducidos si no están en español. Posteriormente, los requisitos a cumplir son la solicitud de trámite, los escritos que se presentan ante el Instituto Nacional de Migración, los pagos de derechos que se hacen dependiendo el trámite, etc. Para el correcto cumplimiento de todos los requisitos y de los documentos que deben presentarse en el Instituto Nacional de Migración, desde luego que te recomiendo que te acerques a Migrants para que podamos ayudarte. ¿Cómo hago este trámite? Número 1, el análisis de la condición de estancia que tienes y a qué condición de estancia puedes hacer tu cambio. Es importante hacer este análisis con un abogado migratorio que te sepa decir perfectamente qué condición de estancia puedes obtener. Luego de este análisis se debe preparar un expediente y todos los documentos que lleva este expediente, revisar apostillas, revisar traducciones como dijimos, revisar validaciones, certificaciones, hacer una solicitud correcta, hacer los escritos correctos, etc. Se obtiene una cita posteriormente ante el Instituto Nacional de Migración y luego se acude a esta cita. Es muy importante estar preparados para una posible entrevista. Vamos a tener un video más adelante acerca de las entrevistas en el Instituto Nacional de Migración y una posible visita de verificación que hagan a tu domicilio. Sobre todo en los últimos meses de este 2025, el Instituto Nacional de Migración ha visitado muchos domicilios y además ha mandado verificar las actas de matrimonio a los diversos registros civiles que hay en México para evitar fraudes y para evitar que se presente información indebida e incorrecta. Una vez que se presenta el trámite en tu cita, se hace entrevista si la hay, se hace la visita de verificación si la hay, porque puede ocurrir que no las haya. Hay que dar seguimiento a la resolución. Normalmente es un trámite de resolución inmediata, pero por estas situaciones que vengo platicando, los trámites se han venido alargando un poco. Cuando tú recibes la resolución, puedes ya acudir a la toma de datos biométricos para recibir tu nueva tarjeta, tu nueva condición de estancia. Como decía, la entrevista es opcional en el trámite de cambio de condición de estancia, pero puede ocurrir. ¿Qué te van a preguntar? Tus datos generales, toda tu historia migratoria, desde la salida de tu país de origen hasta el ingreso a México y lo que ha ocurrido, tus diversas condiciones de estancia y por qué puedes obtener una nueva condición de estancia y sobre todo los datos del vínculo familiar y el agente migratorio se va a centrar mucho en que este vínculo familiar sea real, sobre todo si se trata de situaciones de matrimonio. Tu pareja, quién es, cómo se llama, dónde viven, a qué se dedica, quién es su familia, cómo fue la boda, etcétera, etcétera. Puede ocurrir también una visita de verificación y esta ocurre de la siguiente manera. Acuden 2 o 3 agentes de migración a tu casa y si no estás el día que ellos acuden, van a dejar un citatorio para el siguiente día. Si te encuentras ese día, van a entrar a tu domicilio, te van a hacer preguntas como de una entrevista normal, van a tomar fotos y van a revisar algunas habitaciones del domicilio para asegurarse de que el vínculo matrimonial sobre todo es real o de que si tú dices que tienes un hijo mexicano que vive contigo, realmente vive contigo y van a levantar un acta. Tanto la visita de verificación como la entrevista que se haga en el Instituto Nacional de Migración, insisto, son opcionales, pero es muy importante estar preparados para ambas. La diferencia con el trámite de regularización es que en aquel trámite la persona extranjera se encuentra en situación irregular, mientras que en el cambio de condición está en situación regular, es decir, tiene una condición de estancia
y va a cambiar por otra condición de estancia, como si elevara su nivel migratorio, por decirlo de alguna manera. En la regularización, en cambio, no se tiene ninguna condición de estancia. Con la visa, la diferencia fundamental es que normalmente el trámite de visa aplica cuando la persona extranjera se encuentra fuera de México. En el cambio de condición, la persona extranjera ya está en el país. La visa puede iniciarse desde México, desde el extranjero, pero la persona extranjera todavía se encuentra fuera de México, mientras que en el cambio de condición ya se está en el país. Hay 4 tipos de cambio de condición de estancia que son fundamentales. Aunque los lineamientos especifican 7 tipos, aquí te voy a dar 4 para que los entiendas de forma más sencilla. Un visitante turista, un visitante por razones humanitarias, un residente temporal estudiante puede cambiar a residente temporal cuando existe matrimonio. Estas mismas condiciones de estancia pueden cambiar a residente permanente cuando se da la existencia de un hijo mexicano. Una persona extranjera que se casó con una persona mexicana y obtuvo su tarjeta de residencia temporal y permanece 2 años casada con esta persona y los años continuos con su residencia temporal, va a poder cambiar a residencia permanente por ese vínculo familiar. Y existe el famoso cambio de condición del residente temporal que obtuvo su residencia temporal por oferta de empleo, solvencia económica, inversión en México, compra de bien inmueble, etcétera, las distintas formas de obtener la temporal, al cumplir 4 años. A los 4 años existe el cambio de condición de estancia por acreditar 4 años de residencia temporal. Así que si tú estás en alguna de estas circunstancias, puedes cambiar de condición de estancia. Si no te queda claro, por favor, pregúntale al equipo de Migrants. ¿Qué sigue después de hacer un trámite de cambio de condición de estancia por unidad familiar? Número 1. El cumplimiento de tus obligaciones como residente extranjero en México. Notificar tu cambio de estado civil, domicilio, lugar de trabajo, etc. Número 2. Probablemente obtener un permiso de trabajo, porque es posible, por ejemplo, que si tú eras un turista y cambiaste tu condición de estancia a residente temporal por matrimonio, todavía no tienes el permiso de trabajo, entonces se puede tramitar el permiso de trabajo. Número 3. El cumplimiento de tus obligaciones en general. Fiscales, si las hay, en materia de seguridad social, si las hay, en materia de contratos, si las hay, etcétera, etcétera. Y número 4. Tus entradas y salidas del país siempre deben gestionarse tanto con tu pasaporte como con tu tarjeta de residencia. No olvides que todos los viajes fuera de México e incluso los que haces dentro de México, yo recomiendo que se hagan con ambos documentos. El pasaporte acredita tu identidad internacional, tu identidad en general, pero es solo la tarjeta de residencia que te otorgó el Instituto Nacional de Migración la que acredita tu estancia legal en este país. Este es el cambio de condición de estancia por unidad familiar. Recuerda que si tú eres extranjera o extranjero en México y tienes un vínculo familiar de los que hemos hablado en este video y se da una de las circunstancias, debes hacer este cambio. Es no solo un derecho, es una obligación como extranjero residente en México. Si tienes comentarios o te quedaron dudas, no te olvides de dejarlas en la cajita de comentarios. Por favor, dale like a este video, dale click a suscribirte al canal, a la campanita para que no te pierdas los próximos videos. También visita www.migrantsmx.com para que veas todas las guías que hemos hecho de temas migratorios. Estamos en todas las redes sociales principales y sobre todo si tú quieres una consulta personalizada, escríbenos al WhatsApp. Recuerda que para Migrants lo más importante es que tú tengas un camino seguro y que yo soy Ernesto Rizzo, tu abogado.